Bendice el nombre de Cristo Jesús. Marcos, vamos a leerlo nuevamente, hermano. Marcos capítulo 4, versículos 7, 18 y 19. Vamos a leerlo nuevamente. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Versículos 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a bajar un poquito más la música. Vamos a estar orando entonces al Señor. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, a esta hora queremos darte gracias, Dios mío, por este tiempo tan maravilloso que usted ha permitido a esta hora de la mañana, para poder estar aquí yo juntamente con mis hermanos que están a través de las redes sociales, Dios mío, escuchando tu mensaje, Dios mío, pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que sea usted hablando a cada corazón, Dios mío, que usted rompa las cadenas, así como usted rompió esas cadenas en mi vida, Padre. Y que nos sigas hablando, Padre amado, nos sigas, Padre Santo, desbaratando con tu palabra, Señor, escudriñando nuestros corazones, Padre, y sacando todo espino, Dios mío santo, que hay adentro. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti damos gracias, Señor, porque usted va a hacer la obra, Padre, esta preciosa hora. Usted va a ser que nos va a liberar por medio de tu escritura, Señor. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria, Dios mío, tuya es la honra y la alabanza. Atamos y reprendemos al diablo, Dios mío, todo plan que tenga el enemigo, Padre, para querer robar esas semillas, Dios mío. Venimos, Padre Santo, reprendiéndolo, todas esas potestades de las tinieblas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, mi Señor. Nombre poderoso del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a nuestro próximo hermano que se conectó. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, el tema que le hemos puesto a esta palabra se llama saca los espinos y tendrás fruto. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuál es el tema? Saca los espinos y tendrás fruto. Esta palabra que hemos leído en Marcos, su capítulo 4, versículos 7, 18 y 19, como todos hemos leído o escuchado en algún momento, no es nada más y nada menos que la parábola del sembrador, en la cual el Señor Jesucristo dice que se sentó una barca en el mar y ahí empezó a darle unas parábolas, empezó a hablarle a sus seguidores de una manera de, ¿cómo decir?, en forma de misterio, en forma de parábola. Y dice la palabra de Dios de que el Señor Jesucristo empieza a darle testimonio de cómo un sembrador empieza a sembrar su semilla y parte de las semillas cayó en diferentes sitios. La primera semilla parte cayó junto al camino, la segunda semilla cayó entre pedregales, la tercera semilla que acabamos de leer cayó entre espinos y la cuarta cayó en buena tierra. La pregunta de todo esto es, ¿dónde cayó tu semilla? Amén. ¿En qué parte cayó tu semilla? Pero vamos a detenernos en la poderosa palabra de Dios, en las semillas que cayeron entre los espinos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. No vamos a estar viendo cada uno de los puntos de las semillas donde fue que cayeron. Vamos a enfocarnos solamente en este punto. Las semillas que cayeron entre las espinas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo nuevamente y detenidamente el versículo 7. Amén. Dice así. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice así que parte de las semillas cayeron entre espinos. Es decir, que cuando antes que cayeran ya la semilla, ya había espinos ahí en esa tierra. Ya había espinos crecidos ya. Dice que parte de la semilla cayó entre espinos. Es decir, que ya habían espinos ya. Y dice que los espinos crecieron y no dio fruto. En otra parte de la palabra en Lucas, dice la poderosa palabra de Dios que y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Es decir, de que habían espinos ya cuando cayó la semilla en esa tierra, pero entonces hubieron otros espinos que también crecieron juntamente con esa semilla. Entonces esos espinos hicieron ahogar esa planta la cual creció y no dio fruto. Así dice la palabra, es decir, que creció y no dio fruto. No dio ninguno fruto. Por eso es que ha nacido este tema para la palabra.
saca los espinos y tendrá fruto. Cuando vamos a los versículos 18 y 19, podemos ver de cómo el Señor Jesucristo está explicando la parábola a sus 12 discípulos. Le está explicando la iluminación de la palabra. Le está explicando la revelación terrenal, a qué se está refiriendo los espinos y qué cosa era la semilla. Amén. Sabemos que la tierra vendría siendo el corazón nuestro, que el sembrador vendría siendo aquel que da la palabra de parte de Dios y primeramente el mismo Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y estamos viendo aquí por la iluminación de la palabra, como Cristo le decía a sus discípulos, de que, dice el versículo 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes, estos son los espinos. Los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas. Esos tres puntos que tienen que ver, están entrelazados uno con otro, son esos espinos. Dice que entran, ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Estos tres puntos son los que hicieron que esa semilla no llegara a dar fruto. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos hablando de espinos, estamos hablando entonces, hermanos, de estos tres puntos, del afán, del engaño de la riqueza y de las codicias. Solamente esas tres cosas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero como le estaba hablando al principio, en el versículo 7, dice que cayó entre los espinos. Entonces estamos viendo de que sí había espinos anteriormente. Amén. Pero hay otros que crecieron juntamente con ellos. Entonces quiero enfocarnos en un punto de por qué proviene este título de la palabra de Dios en esta hora de la mañana. Que saque los espinos y tendrá fruto. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Quisiera, hermanos, vamos a estar abriendo la palabra de Dios en Génesis, su capítulo 3. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar viendo Génesis, su capítulo 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis, su capítulo 3. Vamos a estar viendo varios versículos porque hay bastante que hablar de esto, porque esto es una de las cosas que más está ahogando a los cristianos en este tiempo. Y es algo, hermano, que se oye tan simple, pero tiene una función tan grande en la vida de uno que nos está destruyendo estos espinos. Grandemente nos está destruyendo. Vamos a ir a Génesis, su capítulo 3. Vamos a estar leyendo de versículos 17 hasta el 19. Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. Esto fue lo que Dios le habló a Adán después de que Adán había pecado. Después que Dios maldijo a la serpiente, maldijo a la mujer, le habló esto a Adán. Amén. Dice así el versículo 17 de Génesis, su capítulo 3. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué es que hemos usado estos versículos de la desobediencia del hombre? Aquí estamos viendo en la poderosa palabra de Dios de que Dios le está hablando ya al hombre y le está diciendo la consecuencia de su pecado que había provocado en la tierra. Y aquí estamos viendo de que Dios le está diciendo a Adán de que iba a comer, que maldita iba a ser la tierra por su causa, es decir, por su pecado, que con dolor comería de ella todos los días de su vida. Sabemos que el alimento proviene de la tierra. En sí, todas las cosas nos provienen de la tierra, desde el papel hasta todas. El oro, la riqueza, todo proviene de la tierra. Absolutamente todo, incluso del mismo polvo Dios nos creó a nosotros. Sabemos la palabra de Dios de que Dios no hizo a personas vagas. Dios no nos hizo en esta tierra para no tener función. Dice la Biblia que antes de que Adán pecara, Dios le había dado a Adán le había dado a Adán una función en el huerto, que era labrarlo. Amén, que era ponerle nombre a todas las cosas. Porque Dios no está buscando hijos que estén tranquilos, sin nada que hacer. Estamos en tiempos de guerra espiritual, estamos en tiempos de que el diablo se ha levantado con furia porque sabe que le queda poco tiempo. Amén. Y dice la palabra de Dios de que Dios le dice a Adán de que labrara el huerto.
Pero en ese entonces, Adán no tenía que sudar su frente ni que trabajar tanto para poder comer del huerto. Amén. Adán no tenía que esforzarse demasiado para poder obtener. Adán no tenía que trabajar demasiado. Adán no tenía que afanarse en su trabajo para poder pagar un techo, para poder pagar un carro, para poder pagar biles, porque Adán no vivía en la tierra que estamos viviendo hoy en día. Esa era otra forma de vida, la cual tenía descanso en Dios, tenía paz en Dios, amén. Donde su mente estaba tranquila, donde no había preocupación, donde no había afán, incluso ni él mismo sabía que estaba desnudo, amén. Porque la misma gloria de Dios, me imagino que lo cubría con unos vestidos preciosos por la santidad de Dios, la cual lo creó a su imagen y a su semejanza. Es decir, que la forma de vida que tenía Adán no era para nada semejante a la forma de vida que tenemos hoy en día en esta tierra, la cual tenemos los pies aunque seamos cristianos y aunque Dios nos haya sacado de las tinieblas su luz admirable. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces estamos viendo a un Adán, a una Eva que están viviendo en el mismo paraíso. Cuando escuchamos la palabra paraíso nos viene a nuestra mente tranquilidad, algo hermoso, donde no hay lloro, donde no hay lamento. Pero lamentablemente estamos viviendo en un mundo, hermano, en el que esta es la realidad que estamos viviendo. No estamos en el paraíso aún. Ese paraíso llegará cuando Dios nos redima de esta tierra. Amén. Estamos viendo aquí que le está diciendo Jehová a Adán que maldita iba a ser la tierra por su causa, por su pecado, que con dolor iba a comer de ella todos los días de esta vida. Entonces no vamos a sorprendernos cuando nosotros pasemos trabajo para alcanzar la comida misma. Cuando nosotros pasemos trabajo para poder alcanzar muchas de las cosas que queremos alcanzar. Amén. Y dice que espinos y cardos le iban a producir y comería de plantas del campo. Cuando estamos hablando aquí de espinos, estamos hablando de las mismas cosas puntiagudas que tienen las mismas plantas. Entonces en mi mente viene, es decir, de que antes de que Adán pecara, antes de que el hombre desobedeciera, antes de que la raza humana cayera, no había espinas en las plantas. Es decir, que la misma rosa podía ser tomada de Adán para darle a Eva y la rosa no tenía espinas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. No había, me imagino, el cactus quizás no tenía ni las mismas puyas. Y cualquier tipo de planta que tuviera espino hoy en día no tenía, anteriormente tenía espinas. Todas esas cosas vinieron a surgir porque esas mismas cosas iban a dañar al hombre. ¿Cuántas veces matrimonio, un hombre le regala una flor a su esposa, una rosa, y esa rosa misma a veces le pincha a la mujer? Bendito sea el nombre de Cristo Jesús por causa de que la tierra fue también maldita, lamentablemente. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Estamos viendo aquí entonces de que antes que Adán pecara no había espinos. Eso se vino a producir después que Adán pecó. Estamos viendo este enfoque de la palabra en sentido, viendo en la tierra natural que nos rodea. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y aquí Jehová le está diciendo a Adán de que iba a comer con dolor todos los días de su vida y que espinos y cardos le iban a producir, es decir, la tierra, y comería plantas del campo. Y con el sudor de su frente y con el sudor de su rostro comería el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues a polvo eres y a polvo volverás. ¿Por qué no estamos enfocando y deteniendo en estos versículos bíblicos? Fíjese cómo en el versículo 19 Dios le está dando aquí a Adán, pero en sí es una palabra para la raza humana completamente, porque sabemos que todos nacimos de la descendencia de Adán, descendencia de pecado, pecadores como carne pecadora. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. De esa descendencia nosotros vinimos a nacer. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pero deténgase un momentico en el versículo 19 y mire lo que dice. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, sabemos cuando estamos hablando hasta que vuelvas a la tierra, espiritualmente es como decir hasta que te vuelvas a humillar. Fíjese aquí como Dios, porque todas las cosas Dios, cuando a veces Dios nos está dando un juicio, Dios también nos da la salida. Cuando Dios nos está dando una palabra fuerte, Dios también nos está dando la manera en que nosotros podamos alcanzar la misericordia de Dios. Y la única manera de nosotros poder alcanzar la misericordia de Dios es postrándonos en tierra. La única manera que nosotros podemos alcanzar la gracia de Dios es humillándonos delante del Señor, tirarnos, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, contra ese polvo. Porque del polvo nacimos, del polvo Dios nos creó y al polvo vamos a volver. ¿Cuál es la diferencia? Y a lo que queremos tratar en este mensaje, los versículos vamos a estar viendo.
de que usted va a seguir permaneciendo, bendice el nombre de Cristo Jesús, de esa, podría decir, de esa maldición hasta que usted no llegue a humillarse delante de Dios. Esto es una forma para decirle tanto a las personas que no han aceptado a Cristo o como algunos que ya han aceptado a Cristo no se están dando cuenta que están viviendo entre esos espinos, amén, y entre esos cardos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y hasta que usted no se entregue, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, en el polvo de la tierra, como dice aquí el versículo 19. Hasta que no vuelva al polvo de la tierra, usted no va a poder nacer con esa paz, con esa tranquilidad que tenía espiritualmente Adán antes de haber pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchos cristianos que están viviendo en este siglo y estamos viviendo entre espinos, donde la palabra de Dios llegó a sus corazones, pero ¿qué es lo que está pasando? Pero ya habían espinos adentro. Es decir, cuando nosotros llegamos a Cristo, por ejemplo, yo llegué a Cristo a los 21 años, pero anteriormente de yo haber llegado a Cristo, bendito sea el nombre de Jesús, ya habían espinos ya yo tenía afanes de mi vida, ya yo tenía preocupaciones en mi vida, yo tenía planes que me atormentaban cómo llegar a conseguirlo, ya yo tenía metas que me atormentaban mis pensamientos, cómo iba a poder lograrlo. Entonces, esos son los espinos que ya estaban cuando llegó la semilla. Como estamos leyendo en Marcos capítulo 4, versículo 7. Dice que la semilla cayó entre espinos. Y esos son los afanes que nosotros teníamos antes de llegar a Cristo. Pero dice, como dice Lucas, capítulo 8, en la misma palabra del sembrador. Y entonces dice que los espinos nacieron juntamente con ellos. Porque después que nosotros llegamos a Cristo, hermanos, una de las cosas que hace el enemigo es afanarnos con este mundo. Una de las cosas que hace el enemigo es engañarnos con esa riqueza. Una de las cosas que hace el enemigo es poner avaricia en nosotros. Ponernos carga para que nosotros no vayamos a servir a Dios. Afanarnos con los enredos de esta vida, con los enredos de este mundo, para que nosotros no lleguemos a descansar en Dios. Porque el enemigo sabe, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, es casi imposible que nosotros podamos salir de los afanes. Porque lamentablemente estamos viviendo entre medio de afán, entre medio de avaricia, entre medio de riquezas, anhelos por las cosas de los ojos. Bendito Jesús. Entonces el enemigo lo que hace es multiplicar esa carga. ¿Para qué? Para que esa semilla que cayó entre espinos, bendito sea el nombre de Jesús, el enemigo sembrar su cizaña, es decir, sembrar sus espinos, para que crezcan juntamente con esa palabra y nosotros ser destruidos, nosotros ser ahogados. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces esa palabra no llega a dar fruto. Con lo que estamos hablando de palabra no es solamente lo que es la palabra de Dios, sino también una palabra profética que Dios puede haber hablado a tu vida. Quizás Dios te habló a tu vida de que iba a hacer ciertas cosas contigo, ciertos propósitos Dios iba a cumplir en tu vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el afán te está ahogando. ¿Qué es lo que sucede? Que el engaño de la riqueza te están atrapando. Esos lazos del enemigo nos están agarrando de una manera que están ahogando esa semilla. Esos espinos que son esos afanes nos están ahogando. Nos están haciendo que no llevemos fruto. Nos están haciendo que no lleguemos a alcanzar el propósito con el cual Dios nos trajo a esta tierra, con la cual Dios quiere que nosotros descansemos. Porque si usted ya se humilló a Cristo, ¿qué es lo que le decía Jehová a Adán? Que el versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta, fíjese la palabra que le dice aquí Jehová a Adán, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Si ya usted vino a los pies de Cristo, usted ya volvió a tierra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mire, hermano, yo siento la presencia de Dios hasta ahora. Si usted se humilló a Cristo, ya usted volvió a la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya usted nuevamente vino a nacer de nuevo. Santo, mi alma te adora, hermano. Ay, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, hermano mío. Mire, yo siento la presencia de Dios mientras estoy hablando esta palabra, porque yo sé que a alguien Dios le está hablando esta hora. Quizás no le está hablando ahora mismo, pero hay un momento en que Dios va a hacer que esta palabra entre. Dios va a hacer que usted escuche esta palabra. Mire, si usted ya llegó a Cristo, usted ya volvió a la tierra. Usted no tiene por qué estar con el sudor de tu rostro comiendo el pan, porque esas son las cosas que trajo
el pecado. Esas son las cosas que trajo la maldición a la tierra del pecado. Entonces Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres para adorarle. Cristo nos hizo libres para buscarle. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces somos esclavos y no lo sabemos. Tenemos tantas cosas aquí en la mente, tenemos tantas cosas en el corazón, tantos afanes, tantas preocupaciones, anhelos por hacernos ricos, anhelos por conseguir cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estamos ahogando la palabra. Estamos ahogando la voz de Dios. No estamos escuchando qué es lo que Dios tiene para hablarnos. ¿Por qué? Porque estamos afanados. Estamos turbados, como dice la Biblia. Estamos como Marta, afanados y turbados en esta tierra. Afanados con cosas de que, ay, pero yo quiero comprar esto para la casa. Ay, que se me hace falta un cuadrito para esto. Que me hace falta comprar esto para lo otro. Cuando nos damos cuenta, estamos rodeados de deseos de los ojos. Vamos a ir un momentico a a 1 de Juan 2, 16 y 17. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mira, yo siento la presencia de Dios a esta hora. Yo siento la presencia de Dios a esta hora. Es que Dios rompe las cadenas. Dios rompe las cadenas y a esta hora Dios quiere romper las cadenas en tu vida. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo, versículo 15, 16, 17. Dice así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese, hay una de las cosas que sucede, que en esta tierra nosotros no tenemos descanso de anhelar, descanso de desear cosas. Y esos son uno de los afanes que el enemigo ha sembrado en este último tiempo. Hay una glotonería, hermano. Muchas veces nosotros nos pasamos comprando comida, llenando la nevera, llenando los estantes de cosas de comer y ni tan siquiera lo comemos. Nos pasamos botando comida, nos pasamos en glotonería. Por eso Cristo le decía a sus discípulos, mirad que en el último tiempo ustedes no sean llenos de glotonería. No estemos con glotonería, no se está ayunando en el pueblo de Dios. Estamos jactándonos con la vista. Como le digo, muchas veces compramos comida simplemente para ver que tenemos los estantes llenos de galletas, de soda, de refresco, de agua. Estamos llenando nuestros closets de ropa. Estamos llenando las zapateras de zapatos. ¿Y por qué? Simplemente por la vanidad y por los deseos de los ojos. Para ver que estos zapatos combinan con esta cartera. Para ver que estos zapatos me combinan con la blusa que me compré allá en Marshall, antier. Para ver, bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, yo voy a comprar estas galletitas para las hambritas que me dan a mediodía. Yo me voy a comprar estos pancitos para las hambritas que me dan eso de las 12 de la noche porque yo no duermo tan temprano. Entonces me empieza a dar hambre. Entonces nos pasamos así, hermano, con una ansiedad totalmente. Y entonces esas son las cosas que hace el enemigo cuando nosotros llegamos a tener un poco de tiempo. Ahí viene el enemigo a tirarnos afán, a tirarnos trabajo. Había algo bien interesante que los otros días me compartieron mientras leía la palabra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y es increíble la manera que nosotros no vemos el faraón que nos está poniendo carga sobre las cargas que ya tenemos. Porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando ve que el enemigo sabe que por lógica tenemos que trabajar. Pero entonces sin darnos cuenta estamos ya en los lazos del diablo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice la poderosa palabra de Dios de que cuando el pueblo de Dios, después que Moisés fue a darle la palabra a Faraón, de que tenía que salir el pueblo a ofrecer sacrificios al desierto. Dice la poderosa palabra de Dios, creo que es en Éxodo capítulo 5, de que el faraón dijo, porque ellos están ociosos, porque ellos no tienen nada que hacer, porque están teniendo descanso, pero están diciendo que quieren ofrecer sacrificio a su Dios al desierto. Ok. Entonces dice la poderosa palabra de Dios que él le dijo a sus, vamos a decir, a sus trabajadores egipcios, no me vayan a buscar más paja para los hebreos, que ellos mismos busquen su paja para que hagan los ladrillos, porque estoy viendo que están ociosos y por eso están diciendo vamos a ofrecer sacrificio a nuestro Dios al desierto. Hermano, eso nos quiere decir de que eso es lo que hace el enemigo. Hay que trabajar porque el que no trabaja no come. Hay que trabajar las horas que hay que trabajar, no añadir más trabajo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces esas son las cosas que hace el enemigo. A nuestro afán del día,
porque como dijo Cristo, cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propio mal. No vamos a salir completamente del afán. La cosa está en el exceso de empeño que ponemos a las cosas, sea la casa, sea nuestro cuerpo, sea el trabajo, sea por conseguir ganancia, sea por conseguir riqueza, sea por conseguir lujo. Ahí es donde está el detalle, que es lo que hace ese faraón, que es el mismísimo diablo, el mismísimo sembrador que sembró cizaña. Bendito el nombre de Jesús. En ese poco tiempo, ahí viene el enemigo a sembrar afán, a sembrar deseo de los ojos. Muchas las veces nosotros tenemos tiempo para buscar de Dios, para ponernos a los pies de Cristo, para buscar a Dios nuestra intimidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese tiempo libre, el enemigo se hace pum y nos pone una semilla de cizaña, pero no para, ¿cómo decirle? No para de contienda, a lo que me refiero, no. Fíjese, la cizaña sabemos que es una planta que se parece al trigo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, hermano? De que disimula como que es trigo. Amén. Entonces estamos viendo aquí de cómo eso es lo que hace el enemigo, que es el sembrador de la cizaña. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, porque hay cosas que aparentan trigo, hay cosas que aparentan bueno, pero en verdad es sembrada por el mismo enemigo. Hay veces que uno dice, pero ¿qué tendrá de malo delante de Dios de que yo haga esto un poquito si incluso eso no tiene nada que ver? Hay cosas que parecen que no tienen nada que ver, pero en sí es cizaña del mismo diablo. Es una siembra de espino que el mismo diablo sembró y no nos estamos dando cuenta porque aparenta trigo, pero no es trigo. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer y lo que hay que hacer, hay que hacer. Bendito el nombre de Jesús. No podemos decir, ay, yo voy a dejar de trabajar porque voy a estar las 24 horas viviendo en la iglesia. No. El mismo Pablo dijo, el que no quiera trabajar, que no coma. Como le digo, Dios le puso trabajo a Adán, a labrar el huerto. Pero la cosa está en no excedernos, en no anhelar deseos de los ojos, en no afanarnos con trabajo. Hay personas que tienen sus horarios de trabajo y quieren trabajar extra. Entonces le estamos quitando a Dios el mismo tiempo de Dios. Le estamos quitando a Dios, ¿cómo decir? La parte que le corresponde a Dios. Como dijo Jesús, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es provechoso para tu vida, hay que hacerlo porque hay cosas que pagar, hay casa que pagar, hay carro que pagar, pero lo que no es de Dios, lo que es de Dios, hay que dárselo a Dios. La parte que le corresponde a Dios en nuestra vida, hay que dárselo, hermano. Hay que dárselo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir un momentico a 1 Timoteo 6, versículos de 7 a 10. 1 Timoteo 6, versículos de 7 al 10. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta hacia adelante. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice así. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extrajeron de la fe y fueron traspasados muchos dolores. Hay muchos que dicen, no, pero yo no tengo, es que yo no tengo amor al dinero, entonces a mí yo no tengo estos lazos del enemigo, porque no tengo amor del dinero. Los otros días yo me meditaba con el Señor, me di cuenta, por la gracia de Dios, de que hay dos males. Tanto amar al dinero, como también no valorar el oro y la plata, es decir, el dinero. Porque sabemos que el mío es la plata y es el oro. Ageo 2:8. Sabemos que Jehová dijo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desperdiciamos la bendición de Dios y otra que amamos demasiado la riqueza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que esa riqueza se nos convierte en un señor. Esa riqueza nos empieza a mandar cuando hacer ciertas cosas. Como dice en la Biblia, el Señor Jesucristo dijo, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Sabemos que tesoro es una riqueza. Quizás tu tesoro es pasar tiempo en el parque. Quizás tu tesoro es pasar tiempo, vamos a decir,
en la casa. Quizás tu tesoro es pasar tiempo en algo, en aquello que te está quitando el tiempo de Dios, ya ese es tu tesoro y ahí está tu corazón. Ya esa riqueza se te está haciendo un señor porque ya te está dominando. Ya te está dominando ese lazo del diablo. Entonces te está haciendo un señor que va a querer que tú vayas a él y le sirva cuando ese señor quiera, a la hora que quiera, y no nos estamos dando cuenta, y es una cizaña que aparenta ser bueno, pero no es bueno. Muchas de las cosas, nosotros hacemos cosas para Dios, y a veces demasiado nos pasamos haciendo cosas para Dios, que en vez de convertirse en algo bueno, se hace todo el efecto contrario. Una de las cosas que me sucedía a mí, bendito Jesús, muchas veces yo cogía mucho anhelo, mucho afán por estudiar la Biblia, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enriquecerme del conocimiento de Dios, cosa que no es malo, pero que es lo que sucede. Una de las cosas que usted no puede perder en este caminar es la intimidad con Dios, es ese momento de oración. Esas son una de las mayores cosas de que usted tiene que anhelar en este caminar como cristiano. Cristo vino a hacer muchas de las cosas, a hacer milagros, como yo escuché al pastor Harry en los otros días, Dios lo bendiga. Y eso se me quedó grabado. Cristo vino a hacer milagros, Cristo vino a enseñar la palabra. Pero una de las cosas también que Cristo enseñó, que muchas de las veces Él paraba y iba a orar al Padre. Entonces no está malo de que usted sea usado por Dios para llevar una palabra, que usted sea usado por Dios para hacer la obra de Dios. Pero la cosa está en que nosotros, afanándonos en algo, dejamos lo más importante, que es la intimidad con Dios, donde nosotros recuperamos fuerza, donde nuestra mente descansa, donde nosotros estamos todo el tiempo en una mente en completa paz, en completo descanso. Y eso lo va a respaldar. Vamos en un momentico a Filipenses 4, versículos 6 y 7. Bendito Jesús. Mira, hermano, estoy bien, ¿cómo se dice? Sintiendo la presencia de Dios hasta ahora, porque yo sé que esta palabra le está entrando a su vida. Es que la palabra de Dios es viva y... Es que, hermano, es una realidad, la verdad es una realidad. Esto que estamos compartiendo de parte de Dios hasta ahora, esto es una realidad que está matando a muchos. Que a muchos nos están matando. Esta apariencia de trigo, que en verdad es una cizaña, nos está matando. Este afán, este anhelo por nosotros, esta avaricia, esta vanidad que el mismo enemigo ha hecho que se quede implantado con la semilla de la palabra de Dios, la cual es hora ya de romper esas cadenas. Por medio de la palabra se van a romper esas cadenas. Mira esta poderosa palabra de Dios en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice así, que es lo que estamos hablando de Jesús. Dice así, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y en acción de gracia. Aquí el Señor está mandando que por nada estemos afanosos. Amén. Dice, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracia. ¿Qué es lo que usted necesita? Eso pídaselo a Dios, con oración. Muchas de las veces nosotros queremos conseguir las cosas por nosotros y no le damos a Dios el tiempo. No le damos a Dios la soberanía de Él para que trabaje y nos dé las cosas que necesitamos. Por eso a veces buscamos demasiado trabajo para poder comprar cosas. Porque, ay, yo necesito comprar esto. Porque me hace falta esto. Porque me hace falta lo otro. Y no descansamos. Mire lo que dice el versículo 7 de Filipenses 4, 7. Dice, después que está diciendo que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Lo que usted necesita, usted se lo pone como petición a Dios. Y no se afane con eso. Dice el versículo 7. Porque después de usted poner la petición delante de Dios, dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí el Señor? Fíjese, cuando nosotros tenemos la mente afanosa, nos vamos a turbar, como Marta. Nos vamos a turbar. ¿Qué va a hacer eso? Que nos va a bloquear, que nos va a impedir de que la semilla de la palabra de Dios, de esa palabra profética, crezca. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que los afanes, los engaños de la riqueza y la avaricia de las cosas nos van a cegar, nos van a tupir la mente de una manera que nos va a ver la palabra. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ese afán de lo que nosotros queremos obtener, del sobreesfuerzo que estamos haciendo en algo, lo entregamos a Dios en oración, en ruego, delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que sucede?
de que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestro corazón. Fíjense, cuando nosotros estamos afanosos, ansiosos, nos empezamos a poner así nerviosos y nos ponemos nerviosos. Miren, eso es uno de los males que yo tenía, que gracias a Dios que Dios rompió esas cadenas. Yo me ponía así cuando quería algo, bien mal, y quería algo de la tienda. Ay, pero yo necesito eso. Y yo, mire, hermano, yo por encima de contra estos males soy sereno y iba a comprar lo que yo quería. Y me enfocaba y me cerraba de que yo quiero eso y yo quiero comprar eso y yo lo necesito y yo lo necesito. Y mire, algo enfermizo, un lazo del mismo diablo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no tenía paz en mi corazón. Aquí como leímos el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón. Así estaba yo, con un corazón, mire, sofocado. Es una de las cosas, mi vieja criatura, que Dios mató y aún sigue matando un poco. Amén. Porque fíjese que Dios rompió esas cadenas, pero todavía hay que estar luchando con eso, con ese viejo hombre, con esos deseos del viejo hombre, con esos afanes que teníamos antes extremadamente. A mí los que el enemigo quiere multiplicar esos espinos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que sacarlo para que nuestro corazón pueda encontrar la paz en Cristo Jesús. Señor nuestro, como leímos aquí en Filipenses. Si no vamos a estar así, mire, nerviosos, ansiosos, con afanes, con ganas de poder lograr algo. Muchas de las personas que anhelan ministerio en Dios se ponen así en ese punto. Se ponen afanosos. Pero ¿cuándo Dios me va a usar? ¿Pero cuándo Dios me va a levantar? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez de buscar a Dios con un corazón de descansar en Dios, de anhelar amar a Dios, de anhelar escuchar la voz, nos volvemos ansiosos. Porque Dios ya nos empieza a usar, porque Dios ya nos empieza a levantar. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahogamos la voz de Dios, ahogamos la palabra de Dios. Como el ejemplo que le estaba poniendo, Cristo, después de hacer milagros, enseñar la palabra, sanar enfermos, ya un momento que Él decía: es hora de buscar a mi Dios, es hora de buscar a mi Padre, es hora de estas cargas, de estos afanes, soltarlo, Padre. Mira esta aflicción que está pasando esta persona, mira la aflicción que estoy pasando, mira esto, ayúdame a soltar esas cargas. ¿Para qué? Para que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento reposa sobre nuestros corazones. Entonces hay que entregar esos afanes delante del Señor. Vamos a ir un momentico a Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Ya estamos casi terminando. Bendito sea el nombre de Jesús. Recibe esta palabra y va a ver cómo usted va a poder descansar en Dios. Recibe esta palabra y va a poder cómo descansar en las manos del Señor. Ya después, más para adelante, voy a estar compartiendo nuevamente esta palabra en Facebook, para que los que no la escucharon, Dios pueda hacer que le dé un clic y pueda escuchar la palabra de parte del Señor a su vida. Fíjese, bendito es el nombre de Jesús. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que los hombres puedan expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca se sacia el ojo de ver. ¿Cuántas veces nosotros vamos a la tienda? Bueno, aquí está mi listica. Mi listica es esta así pequeñita. Vamos a decir. Vas por 3 cosas. Y cuando ya es hora de pagar, saliste con una lista así. Y tú dices, ¿y dónde apareció todas estas cosas que yo necesitaba? ¿Y dónde apareció todas estas cosas que yo necesitaba? Simplemente de que el enemigo lo que hizo, de que nuestros ojos, como no se sacian de ver, porque es dentro de eso nosotros, el enemigo empieza: pero tú no necesitas esto, pero tú no necesitas lo otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son cadenas que le está poniendo, doble trabajo que nos está poniendo, porque ¿sabe qué? Que después eso va a desequilibrar nuestra administración de nuestro dinero, y entonces después vamos a ver: Dios mío, compré esto, pero ahora no me alcanza para pagar este bill, ahora no me alcanza para pagar la renta, ahora no me alcanza para pagar lo otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que caemos en esa turbación de espíritu, caemos en ese afán de espíritu. Entonces eso produce en nosotros esa falta de paz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que llegamos al punto en que buscamos trabajar doble. Nos ponemos ansiosos, ¿cómo pagar esto? Y muchas veces la cabeza nos empieza a dar vueltas. Muchas veces la cabeza nos empieza a hacer así. ¿Y qué es lo que sucede? De que eso nos quita el tiempo para buscar de Dios, porque estamos pensando: ¿cómo vamos a resolver este problema? Ahora, ¿cómo pago esto? Ahora el dinero no me alcanza. ¿Y por qué? Porque fue a la tienda y compró de más. ¿Por qué? Porque no sabe administrar las ganancias y el oro y la plata de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Como ejemplo le ponía de algo que meditaba. Una cosa es
Amar el dinero es decir, cuando tienes el dinero como ídolo, como Dios, que es decir, de esas personas que, ay, tan esclavos del dinero. Esas personas que, porque miren, hay gente que trabajan ¿para qué? Para guardar. Y algo que vamos a ver en Eclesiastés, guardar para quién, y si mañana te mueres, como aquel rico insensato, que el Señor le dijo, porque tú quieres guardar, porque quería guardar las ganancias en grandes lugares para guardar todo el dinero que tenía y se iba a saciar, que si alma mía goza. Pero a mí me están pidiendo tu alma hoy, entonces ¿qué vas a hacer con todo eso? ¿De quién va a ser? Entonces fíjense, cuando nosotros meditamos en eso nos ayuda a descansar en Cristo Jesús. Eso nos ayuda a descansar y dejar todo afán. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces ese es otro mal que hay, que es cuando nosotros no lo tenemos al dinero, ¿cómo decir? No amamos al dinero para caer en lazo de que comprando y comprando o guardando, sino hay veces cuando nosotros desperdiciamos el oro y la plata que Dios nos bendice, cuando lo malgastamos. Amén. Hay que pedirle, cada vez que usted va a la tienda, tenemos que pedirle dirección a Dios. Por ejemplo, cuántas de las veces nosotros cuando vamos a la tienda, nosotros las mujeres, vamos a la tienda, pero como nosotros no oramos a Dios, como nosotros no, ¿cómo decir? Quizás nosotros no hemos entendido, Señor, tú eres quien me vistes a mí, porque tú eres quien viste a los lirios del campo, como enseñaba Jesús en lo que es la enseñanza del afán, ¿verdad? Y la ansiedad. Entonces, Señor, vísteme tú a mí. Si tú vistes a los lirios, como si tú eres mi Señor, usted no me va a vestir a mí. Entonces yo te pido, mi Señor, que tú me vistas. Que cuando llegue a la tienda, sea usted haciéndome en mi corazón qué ropa debo ponerme, qué ropa debo comprarme. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos acercamos a Dios así de esa manera, llegamos a la tienda y como andamos en codicia de los ojos, y que los ojos nunca se sacian de ver, ni los oídos escuchan, entonces la amiguita tuya te dijo, pero cómprate, mira, salieron unos vestidos bellos. Entonces la hermanita, como no está tan cristiana, amén, ¿qué es lo que sucede? Que sus ojos van a ver la ropa que no es agradable a Dios. Mira, salieron unos vestidos bellos en Ross, salieron unos vestidos bellos en esta tienda, en la otra, cómpralo, mira esta saya. ¿Qué es lo que sucede? Como nuestra propia carne, hay deseo de los ojos, los ojos no van a desear lo bueno. ¿Qué es lo que pasa? Hay que empezar a orar para Dios, sujetarnos esos deseos cuando vayamos a la tienda y comprar la ropa que le agrada a Dios. Porque muchas de las veces, yo recuerdo yo misma, fue a una tienda con mi tía en Miami, en el Dolphin Mall, y recuerdo que apenas yo había orado esa mañana porque salía afanosa, así mire, afanosa. Amén. Y recuerdo que, ay Dios mío, qué saya tan linda, pero qué saya tan linda. Y me volví media así, y yo compré la saya, 3 sayas. Después cuando me di cuenta que empecé a orar, el mismo Dios, cuando yo salí de ese afán, el mismo Dios me hizo saber de que esas sayas estaban bastante cortas para él. ¿Y dónde me llegan esas sayas? Por la rodilla. Pero ¿qué es lo que sucede? Hermana, pero usted está exagerando como que la saya de la rodilla es corta. Sí. ¿Sabe por qué? Cuando usted empieza a danzar en la presencia de Dios y quizás usted empieza a girar danzando, ¿qué es lo que va a hacer esa saya? Así, mire, para arriba. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos caminando por la calle y el mismo Dios permite a nosotras las mujeres que nos avergüence? El mismo viento así se fue y se nos sopla la saya y se nos ha subido. Eso a mí me pasó en el mundo, me pasó una vez. Otra vez me pasó en la vida. Y Dios mío, qué pena. Qué pena, bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas hermanas van para la iglesia, entonces ¿qué es lo que sucede? De como se compraron una saya bien apretada que apenas pueden caminar con esa falda que le queda bien apretada las caderas, ni danzan para Dios, ni tan siquiera se arrodillan, porque saben que si se arrodilla lo que va a hacer que se le va a ver toda la chuleta aquí atrás, lo que sabe que se va a ver bien codiciable para los ojos de otros hombres. Entonces ese es el engaño que nos hace el enemigo, ese es el engaño que nos hace el enemigo cuando vamos a la tienda. Entonces, sin querer, no nos estamos dando cuenta y estamos cayendo en lazos del mismo diablo. Estamos cayendo en lazos del mismo enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a ir un momentico a Eclesiastés 2, del 18 al 26. Está un poquito largo, pero no vamos a estar explicándolo tanto. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice así Eclesiastés capítulo 2, versículo del 18 hasta el 26. Dice así. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Fíjese. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto,
a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. Fíjese aquí lo que está diciendo Salomón. También esto es vanidad y mal grande, porque hermano, no hay nada más triste de que después nosotros hemos trabajado tanto por algo, venga simplemente a acabarse así, porque sin nada llegamos a esta tierra y sin nada nos vamos a ir. Dice el versículo 22. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Y aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Fíjense aquí lo que está diciendo Salomón en versículo 24. No hay cosa mejor que el hombre, sino que come y bebe y que su alma se alegre en su trabajo. ¿Por qué? Porque esto es una cosa que proviene solamente de la mano de Dios, como está diciendo aquí Salomón en versículo 24. Porque muchas personas encuentran alegría en su trabajo. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción. Fíjese, si usted leyó detenidamente esos versículos que estuvimos leyendo, yo lo dejo para que sea el mismo Espíritu ministrándole. Pero fíjese cómo está diciendo aquí Salomón en versículo 26. Porque al hombre que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para dar lo que agrada a Dios. Pero como estaba usando de ejemplo en Adán, ya nosotros pertenecemos al reino de Dios. Ya nosotros no somos pecadores para, como dice aquí, para recoger y amontonar. Porque como les decía, ¿cuántas veces nosotros no compramos cosas simplemente para amontonar, para recoger? ¿Y para qué? Muchas de las ropas que tenemos en closet ni tan siquiera nos las ponemos. Muchas de las cosas nosotros ni las vamos a decir ni las usamos. Entonces, esto es una de las cosas que viven los pecadores. Pero si usted ya se humilló a tierra, si usted ya se humilló a Cristo Jesús, usted ya debe recibir de parte de Dios ese don de encontrar gozo y alegría en la labor de su trabajo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que dice Eclesiastés 3:13. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Fíjese, esto es un don de Dios. Trabajar con ese gozo, trabajar con ese descanso, trabajar con esa alegría en su trabajo. Dice la Biblia en Proverbios de que la bendición de Dios no añade tristeza. Bendito sea el nombre de Jesús. Es decir, que la bendición de Dios no es la que nos va a fatigar. La bendición económica de Dios no es la que nos va a turbar. Amén. Hay veces que nosotros creemos, bueno, esto es de Dios porque mira, se me dio esto. Pero eso te empieza a causar turbación. Eso te empieza a causar aflicción. Eso no puede provenir de Dios. Si está quitando tiempo para Dios, no puede provenir del mismo Dios. Claro que no, porque es don de Dios de que la persona goce de su trabajo. Es decir, de lo que te ha tocado en esta tierra hacer, porque algo que hay que hacer en esta tierra. A Adán Dios le puso a labrar el huerto. Algo tenemos que hacer en esta tierra. No podemos estar aquí como vagos. Vamos a alcanzar, ¿qué es lo que vamos a alcanzar? Vamos a alcanzar gozo en la labor con la cual Dios nos puso en esta tierra que íbamos a tener. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fíjese, había una notica aquí que tomé. Fíjese lo que dice Proverbio 11:28. El que confía en sus riquezas caerá. No te afanas por hacerte rico. Proverbio 23:4. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Cuántas las veces nosotros, en vez de descansar en Dios, decir, bueno, si Dios quiere voy a comprar esto, confiamos en nuestra riqueza? Decimos, no, yo sé que es la voluntad de Dios porque tengo el dinero. No, yo voy a hacer esto porque tengo el dinero para hacerlo. Muchas de las cosas nosotros tenemos que pedirle a Dios dirección para ver qué es lo que Dios quiere nosotros que gastemos el dinero. A la manera que Dios quiere que lo hagamos. No podemos confiar en nuestra riqueza porque vamos a caer. Muchas de las cosas nosotros no queremos movernos porque digamos que Dios usted lo pone para que usted abra una iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Quizá usted dice, bueno, voy a trabajar un poco más de tiempo, voy a forzarme un poco más a trabajar un poco más
para poder tener los fondos para el ministerio que Dios quiere que yo abra, para ser pastor, para ser pastora, para hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos confiando en nuestra riqueza en vez de estar confiando en Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos afanamos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, como aquí leímos en Proverbios 11:24, de que el que confía en sus riquezas caerá. Y es donde Dios nos muestra y Dios permite de que si usted confía en su riqueza y no confía en el llamado de Dios, porque ya era el tiempo de Dios que usted llegara a abrir un ministerio y usted dijo, no Señor, dame tiempo para trabajar, para poder poner el fondo para el ministerio. Entonces Dios está diciendo que confíes en Él. Dios está diciendo que confíes en Él, no en su riqueza, es decir, en tu propia riqueza, en tu esfuerzo, porque es Dios quien te está llamando y si Dios llama, Dios suple. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a decir que Dios permita esto. Ah, ok, porque tú quieres confiar en tu riqueza. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Ok? Te puede permitir un lapso de tiempo a que tú trabajes. Y apenas vas para la iglesia. Y apenas empiezas a buscar de Dios. Porque tienes que trabajar porque Dios te mandó a levantar un ministerio, a levantar una obra. Una iglesia, por ejemplo. Y te pones a trabajar 10 meses seguidos. ¿Para qué? Para hacer una cantidad de dinero, vamos a decir, de $15,000. Señor, ya tengo el fondo para pagar estos 3 primeros meses de renta o para pagar el primer mes de renta y para comprar esto, para la silla. Señor, ya mira, tengo el dinero, ya puedo hacer la obra ya. Y entonces de pronto Dios permite que te caiga un bill tan grande que tú no lo creías. Dios permite que tuviste un accidente tan grande que ni tú te lo esperabas. Dios permite de que pasó algo en tu país, tienes que mandar una cantidad de dinero para algo. Vamos a decirlo así, que Dios permite de que vamos a decir de que secuestraron a tu hija, entonces están pidiendo una cantidad de dinero y exactamente la misma cantidad de dinero que hiciste. Entonces es donde Dios te dice, no confíes en tu riqueza porque vas a caer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que estamos expuestos cuando caemos en esos lazos de espinas del mismo diablo, de los afanes de esta vida, de confiar en nuestra riqueza, de las codicias, de la avaricia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios permite a demostrarnos de que no caíste de su gracia por su gran misericordia, por confiar en tu riqueza. Y al final, ¿qué es lo que hace Dios? Que Dios te hace quitarte la riqueza. Dice, porque tú querías afanarte, porque tú no me obedeciste. Porque no tuviste fe. Entonces Dios dice, mire, que todo el dinero que usted tenía, Dios te lo desaparece. Ahora es el momento. El momento era que ahora es el momento. Entonces, ¿qué? ¿Qué resultado tuvimos? De que nos afanamos en vano. Nos turbamos en vano. Amén. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar viendo los últimos 2 versículos ya para poder culminar con esta poderosa palabra de Dios, para gloria y honra de su nombre. Eclesiastés 5, versículo 10 y versículo 11. Dice así. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Versículo 11. Cuando aumenta los bienes, también aumenta los que lo consumen. Qué bien, pues tendrá su dueño si no verlo con sus ojos. Esta fue una de las palabras que habló en mi vida, la cual me hizo liberar de algunas de las cadenas, pero las mayores Dios me las quitó en este tiempo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Cuando Dios hizo despejar mi mente, descansar en Cristo, y Dios me ha hecho descansar incluso hasta un tiempo, dejarme un tiempo sin trabajo. ¿Para qué? Para salirme de todo afán y de toda cadena que me turbaba, de todo afán que estaba pagando y ahogando la palabra de Dios, esos espinos que había en mi vida. Dios me ha permitido un tiempo para yo poder escuchar su voz de otra manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este fue uno de los versículos que habló mi vida, de Eclesiastés, versículo 11 específicamente, pero del versículo 10, como dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Es decir, de cuando más queremos tener para algo es cuando menos llegamos a tenerlo. Porque como hay un versículo de Samuel que dice, si no me equivoco, es 2 Samuel, que dice que Dios es quien enriquece y Dios es quien empobrece. Dios puede permitir de una manera u otra, si Dios quiere, que usted llegue a tener, o si no, Dios quitarle lo que usted tiene. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios sacó a David, siendo el más pequeño de sus hermanos, de ser un pastor de ovejas a ser un rey. Y Dios sacó a un rey como Saúl de rey, lo llevó a nada, lo llevó a ser nada. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos el ejemplo de Amós, el profeta Amós, siendo él un pastor, un recogedor de higos, Dios lo llamó a ser profeta. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Otro ejemplo, tenemos en el libro de Esther,
de cómo Mardoqueo, siendo simplemente un judío más, bendito sea el nombre de Jesús, Dios lo vino a poner de una manera exaltada, que vino a ser, dice la palabra de Dios, el segundo después de Asuero, el esposo de la reina Esther, la hija que él había adoptado, su sobrina Esther. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces fíjese de cómo Dios es quien hace la obra. Nosotros no tenemos que afanarnos en esos lazos del mismo diablo. No tenemos que afanarnos en las cosas de esta vida para que no se ahogue esa palabra. Tenemos que sacar esos espíritus. Entonces fíjese la manera en cómo Dios hace como Él quiere. Dios hace como Él quiere. Si Dios quiere que usted salga de algo, si Dios quiere exaltarlo en algo, Dios lo va a hacer. Dios no necesita, vamos a decir, las herramientas suyas. Dios tiene sus propias herramientas. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y fíjense, los otros días yo estaba leyendo, meditando en la palabra de Esther y me sorprendió tanto de cómo aparece. Ese es el único libro donde no aparece ni el nombre de Dios como Jehová, ni la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, pero sabemos exactamente las herramientas que Dios usó y Dios usó las mismas personas. ¿Para qué? Para llegar a su propósito. No se afane en querer alcanzar el propósito, porque de igual manera, si Dios habla una palabra y si usted no está enredado entre esos espinos, usted va a poder alcanzar esos propósitos. Pero ¿qué es lo que sucede? Tienen que sacarse de esos espinos. Tienen que sacarse de todo lazo del diablo, de todo afán, para poder que esa palabra no se ahogue. Si no, esa palabra puede ahogarse. Esa palabra no va a llevar fruto. Como estamos leyendo en el sembrador, con lo cual empezamos. Si esos afanes nos empiezan a amarrar, si esos afanes nos empiezan a hacer lazo, se nos va a ahogar la palabra y no vamos a llevar fruto. Muchas de las veces nosotros lloramos delante de la presencia del Señor. Señor, pero mira, Señor, pero yo quiero que usted me use así. Padre, pero saca esto de mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente tenemos la mente turbada. No estamos descansando ni tenemos guardado nuestros pensamientos en completa paz en Cristo Jesús. Nuestros corazones están afanados, nuestros corazones están turbados, están llenos de glotonería. No estamos ayunando, no estamos buscando a Dios en la intimidad. Entonces, como leemos aquí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 11, que cuando aumenta las ganancias, así aumenta también lo que lo consume. Aunque usted se busque otro trabajo para poder pagar las cosas que tiene que pagar, porque se enredó en ciertos biles, en ciertas deudas, de igual manera le van a aparecer cosas. De igual manera, aunque usted no tenga deuda, aunque usted no tenga un carro y ya lo tenga pagado, de igual manera le van a aparecer cosas en que le consuman ese aumento de bienes que usted tiene. De igual manera le van a suceder, así dice la Biblia, que se aumenta los bienes, también aumenta lo que lo consumen. Algo va a pasar para consumirle eso. Y eso es lo que sucede, de que si usted tiene ya lo que es, vamos a decir espiritualmente, usted tiene más tiempo de buscar de Dios, tiene un aumento de tiempo para buscar de Dios, el mismo enemigo va a hacer eso. Va a buscar que aparezca algo para que le consuma esos bienes, para que le consuma ese aumento de bienes. Es decir, para que le consuma ese tiempo que usted tiene. Así va a ser el enemigo. Y eso es lo que enfoca esta palabra, la cual hemos traído a esta preciosa hora de la mañana. De que hay que sacar, como decía el título, saca los espinos y tendrá fruto. Hay que sacar esos espinos. Hay que sacar esos espinos que ya estaban ahí cuando cayó la semilla y esos espinos que han crecido juntamente con la semilla de Dios. Si no, va a seguir creciendo esa planta entre medio de espinos y nos van a seguir ahogando y nos van a hacer que no llevemos fruto. Por eso es que muchas veces no podemos lograr cosas en Dios. ¿Por qué? Porque todavía tenemos espinos. Todavía estamos rodeados de espinos. Todavía no estamos libres para adorar a Dios. Todavía no estamos libres para buscar más de Dios. Todavía no estamos libres para que fluya esa paz interior que hay en Cristo Jesús. Para que fluya esa tranquilidad espiritual en Cristo Jesús. Por eso es que todavía nos pasan las cosas que nos pasan. Por eso es que todavía estamos como estamos, porque todavía estamos con esa palabra entre medio de espinos. Entonces hay que sacar esos espinos, esos afanes hay que sacarlos. Si usted ya se humilló a Cristo Jesús, usted ya volvió al polvo ya, como dijo Jehová Dan, hasta que vuelvas al polvo. Iba a comer del rostro
con el sudor de su rostro hasta que volviera al polvo. Si usted ya llegó a los pies de Cristo Jesús, hermano, ya usted ya ha vuelto al polvo. Entonces ya es hora de sacudirse del polvo, a levantarse y sacar esos espinos en el nombre de Jesús. Solamente usted sabe cuáles son los espinos que usted tiene. Solo usted sabe cuáles son esos espinos que lo están turbando, esos espinos que le están quitando el tiempo de Dios. Es decir, esos afanes que le están turbando, esos afanes que le están quitando el tiempo de Dios, esas codicias que le están quitando el tiempo de Dios, esos lazos del diablo que le están quitando el tiempo de Dios. Saquemos todo espino en el nombre de Cristo Jesús. Hasta aquí va a ser mi parte. Bendice el nombre de Jesús. Vamos a estar orando al Señor para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te queremos dar gracias, Dios mío, gracias por este tiempo de tu palabra, gracias por haber hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, mi Señor. Ayúdanos para poder sacar todos espinos, Padre, que están quitando para que demos fruto. Ayúdanos para sacar todos espinos que nos están haciendo afanarnos en la vida, Dios mío santo, de este siglo que estamos viviendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, para poder ser libres de todo afán, de toda turbación, de todo espino y de todo cardo, Padre, que han hecho, Padre, que esa palabra, Señor amado, no crezca, Dios mío santo, en nuestras vidas y lleve fruto. Padre, ayúdanos, Padre amado, a poder encontrar esa tranquilidad, esa paz que sobreabunda todo pensamiento. Oh, Padre amado, para encontrar esa paz interior en Cristo Jesús, no afanando y turbando con las cosas de este siglo, de esta vida. Ayúdanos a encontrar, Padre, esa tranquilidad en ti, mi Cristo amado, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, dice la gloria y la honra por este hermoso tiempo, en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén.